Feliz sábado y bienvenidos sean nuevamente a nuestro culto de adoración para este día 6 de junio del 2020. Estamos felices que nos estén acompañando aquí nuevamente y en esta mañana estoy feliz también porque hoy puedo compartir el escenario con mi amiga Ana. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Anaí, qué amable. Buenos días y feliz sábado a ti y a todos ustedes que nos están mirando por medio de YouTube. Estoy muy contenta y agradecida nuevamente con nuestro Dios que me permite estar aquí este lindo sábado de mañana. Y aunque sabemos que muchas iglesias se están abriendo poco a poco, nos da mucho gusto de saber que todavía podemos aprovechar este medio de comunicación para transmitirnos por medio de YouTube para compartir la palabra de Dios en este día. Así es, y también nos da mucho gusto que hemos podido conocer un poquito algunos hermanos que no pertenecen a nuestra iglesia de otros países que nos han mandado sus saludos. Así que les mandamos un saludo a cada uno de ustedes que nos están viendo en otros países. Gracias por estar aquí. ¿Y qué te parece si ahora continuamos con el versículo del día que tenemos para este sábado? Okay. El versículo de esta mañana se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 121, versículos 7 al 8. Y dice así: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así es, muchas gracias. Entonces ahora, antes de comenzar o continuar con lo siguiente, vamos a tener una oración y los invitamos a que nos acompañen desde sus casas, inclinando el rostro para tener esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo sábado que nos permites estar aquí en tu casa adorándote, Señor. Te pedimos que por favor seas con nosotros durante esta programación, ya que todo lo que hemos preparado es para honra y gloria tuya, Señor. Te pedimos que nos dirijas y nos guíes a cada momento y nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones y también pedimos que perdones cada una de nuestras faltas, Señor. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Santo sábado bendito, joya de la creación, que tras
trasciende todo cambio, es eterna bendición. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. El pecado y la tristeza pronto no existirán, pero el sábado es eterno y por siempre durará. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. El reposo verdadero hoy buscamos, Dios, en ti, que la paz del día santo sea un remanso aquí. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. Te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Yo odiaba a los adventistas. Si hacían reuniones evangelísticas, yo tiraba piedras al tejado. Un día, cuando Tisolavo miraba a las hermosas jóvenes que entraban a las reuniones adventistas, surgió una idea en su mente. Necesito una buena esposa, pensó. Quizás aquí la encuentre. Entró a la reunión y sentado atrás evaluaba sus opciones. Una chica sobresalía y después de la reunión, él se presentó ante ella. No le hablé de mi mal pasado y comencé a orar para impresionarla. Pronto nos casamos, pero en vez de solucionar mis problemas, empeoraron.
Tisolavo tenía un prontuario criminal que lo marcó y después de ser hallado culpable de asesinato entró a la isla de más buscados. Al darse cuenta de esta situación, se escondió en un bosque remoto. Allí vivió 4 años. Vivía como animal en los bosques. Arruiné mi vida y sentía que no había esperanzas para mí. Cual hijo pródigo, Tisolavo decidió que no tenía nada que perder y salió del bosque. Pensando que su familia lo había abandonado, fue a la iglesia adventista. Un anciano le aseguró que su lugar estaba en la iglesia y que siempre sería bienvenido. Estas palabras trajeron un atisbo de esperanza en su corazón. Aunque el anciano de iglesia fue muy acogedor, las demás personas me temían. De nuevo, mi pasado comenzó a perseguirme y por miedo volví al bosque. Pero esta vez se llevó algo consigo al bosque. Una radio. Era su única conexión con el mundo exterior y la escuchaba diferentes programas con impaciencia. Un día sintonizó la Radio Mundial Adventista. Las palabras estremecieron su alma y comenzó a enamorarse de Jesús, quien podría perdonar a un pecador como él. Cautivado por su nuevo amigo Jesús, invitó a otros ladrones y criminales del área para que también vinieran a escuchar los programas de la radio adventista. Convencido de su salvación a través de Jesús, Tisolavo y otros 15 criminales salieron del bosque y se bautizaron en la iglesia adventista. Junto a mis 11 amigos ladrones, que ahora son adventistas, construimos una iglesia donde adoramos en sábado. Hoy, Tisolavo dirige un pequeño grupo de estudio donde escuchan los programas de la Radio Mundial Adventista y oran juntos. Tisolavo predica como Juan el Bautista a donde quiera que va. Quienes lo conocen a menudo lo llaman apóstol. La Radio Mundial Adventista cambió mi vida y hallé perdón y esperanza. Muy bienvenidos todos aquí a lo que viene siendo el repaso de la escuela sabática, aquí desde el escenario que nosotros tenemos puestos aquí en el Templo Adventista el Séptimo Día, aquí en Fort Worth Norte. Una cordial bienvenida a todos todos los que nos acompañan en esta mañana de sábado. Hoy junio, ¿qué fecha estamos, pastor? Ahora que se me pasa, estamos en el junio 6, ¿no? Sí, sí. Junio 6 del 2020. Hoy estamos repasando la lección, la Biblia como historia. Así que acompañándome aquí su servidor Carlos Espinosa, pero también el servidor, nuestro pastor de distrito, Aníbal Herrera. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, y claro, es un privilegio estar aquí compartiendo con el pastor este repaso apasionante del estudio de la palabra de Dios. Amén. El motivo principal de la escuela sabática es precisamente eso, estudiar la palabra de Dios, que es fuente de toda verdad. Así es. Es la palabra infalible, es una palabra segura, es una palabra confiable, es una palabra que no tiene contradicción. Exacto. Y ni tampoco tiene fallas. Y esto, pastor, es lo que me da
paz, me da tranquilidad, me da gozo en saber que puedo confiar en mi Creador. Exacto. Un Dios omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Él lo sabe todo, desde antes que sucedan las cosas y hasta después que las cosas terminen. Así es, pastor. Así que, pues bueno, comencemos con esta introducción que es un poquito larga, pastor, porque tenemos que darle un énfasis un poco a lo que viene siendo denominado la alta crítica. Sabemos de que en los finales del siglo XVIII surgió esta, digamos, filosofía de tratar de descreditar el relato bíblico, especialmente con lo que tiene que ver con los hechos supernaturales, asombrosos que Dios a través de la historia ha hecho. ¿Qué podemos nosotros, como introducción, qué podemos decir sobre esta filosofía? Bueno, en primer lugar, como tú lo mencionaste, esta corriente intelectual que quiere solamente, tiene el único propósito, es desacreditar la Biblia. De alguna manera, incluso presentarla como un libro que no es confiable. Exacto. ¿Sí? Ni esta corriente intelectual que tuvo sus adeptos y sus seguidores a fines del siglo XVIII, que se autotituló alta crítica. Exacto. No es ni alta, porque sus elementos, como se comprueban, y vamos a repasar un poco acerca de esto en la lección, no es una alta crítica, sino que es una baja crítica, porque lo que en cuestión de calidad para calificar que es alta, lo padece, porque sus argumentos son destruidos, no por otra filosofía, sino por hechos concretos históricos. ¿Sí? Son utensilios y son ruinas las que testifican y señalan el error de la alta crítica. A eso es lo que vamos nosotros. Lo que nos da un poquito de auge es la respuesta. No tanto fue un poco de silencio después del cristianismo, porque después en el siguiente siglo, en el siglo XIX, surge los estudios a través de la arqueología. Y entonces allí en esos estudios arqueológicos, pues están descreditando lo que nosotros conocemos como la alta crítica, las críticas de la alta crítica, ¿verdad? Así es. Y entonces ahí, como introducción, estamos viendo de que hay una piedra que se encontró allá por las tierras de Moab, la piedra moabita. ¿Qué nos puede explicar, que usted que tiene un poquito más de conocimiento de estas cosas, qué se puede relatar ahí, pastor? Bueno, vamos por partes. Claro. Queremos, en primer lugar, decir que pues esta alta crítica, como ellos mismos se titularon, dijimos que no es ni alta, porque es de baja calidad. Sus argumentos son fáciles de ser desacreditados, no, como dije, por un pensamiento o una opinión, sino por hechos concretos. Y esos hechos concretos lo respaldan dos ciencias. Sí. La ciencia de la arqueología sí. Y, en segunda instancia, la antropología. De todas maneras, esas dos ciencias nos permiten, de alguna manera, tomar herramientas y elementos para que la incredulidad, la superstición y la ignorancia sean fácilmente derribadas, Amén. Eso es desacreditadas. Y lo que resalta y lo que manifiesta su excelencia es que se comprueba que lo que dice la Biblia es la verdad. Amén. Y no se la desacredita de una manera barata, sino muy por el contrario, a pesar de los siglos, porque la palabra de Dios permanece para siempre
a pesar de los siglos, de estar combatiendo contra este libro, no hay manera de desacreditar la vigencia, la permanencia, la actualidad de las Sagradas Escrituras. La relevancia también, ¿verdad? Y exactamente, Obviamente que relevancia. Entonces sí. aquí vamos a tomar dos temas generales que vienen siendo amplificados en esta lección. Una historia confirmada a través de los primeros reyes, de la invasión a Siria, Babilonia, que vamos a hablar, y también del Jesús, que la historia nos habla de este personaje que dividió el tiempo, ¿verdad, pastor? Así es. Y también la historia que es confiable, el relato bíblico es confiable y te puede utilizar como historia verídica. Comencemos con el primer tema, pastor. Vamos con los primeros reyes. ¿Qué es lo que, qué evidencias arqueológicas nosotros podemos encontrar que le dan respaldo, apoyo al relato bíblico? Claro que sí. Hay muchas evidencias. Dijimos que la arqueología, una ciencia seria, Exacto. una ciencia responsable, una ciencia confiable, dentro de las premisas de una ciencia correcta, comprueba fehacientemente los relatos de la Biblia. Exacto. Es indudable que los detalles que nos da la Biblia se encuentran confirmados con hechos palpables, Exacto. con hechos que se pueden notar, se pueden documentar y se pueden de alguna manera exhibir. Exacto. Para aún aquellos que puedan tener alguna duda. Y una de esas muestras que la Biblia es verdad, aunque es un libro que tiene que ver con la relación entre la criatura, nosotros, Exacto. y el Creador, y en esa relación espiritual, en la dimensión religiosa, la Biblia nos cuenta hechos históricos verdaderos, lo que nos muestra que nuestro Dios, aunque está en los cielos, aunque puede permanecer invisible ante nosotros, Exacto. es un Dios que interviene en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver o considerar al ver estas críticas de la alta crítica? Se oye, supuesta, ¿verdad? Que David y Salomón y otros reyes son simplemente figuras míticas. Así es. En primer lugar, podemos nosotros decir que la Biblia, cuando en esos entonces el lector de fe, confiando en la palabra de Dios, recibía conocimiento de la fuente divina, que es la Biblia, estaba en lo cierto en el pasado. Exacto. Y está en lo cierto ahora porque hay comprobación histórica. Exacto. Hay artículos, hay utensilios, hay piedras, registros. Exacto. De que no es una historia falsa lo que la Biblia presenta. Cuando la Biblia menciona, para citar los primeros reyes como un ejemplo entre muchos, Sí. aún siendo la Biblia, como dije, un libro que tiene que ver con la fe en relación con el Creador, en fe, en espiritualidad, en religión, los datos históricos son correctos. Exacto. Y eso nos da confianza porque Dios nos da a entender de que Él actúa en la dimensión histórica, en la dimensión real de la vida de los seres humanos. Dios irrumpe la historia humana, Dios se mezcla con la historia humana y en ese relato bíblico habla o habló en aquel entonces de los 3 primeros reyes que la Biblia Exacto. destaca. Cosa que se comprobó después, cientos de años después, con el origen de la arqueología. Exacto. Y años después con aspectos de la antropología. Ahora, fueron ciertos estos personajes que la Biblia decía, reyes como Saúl, Exacto. David, David.
Salomón, Exacto. sí, son reales. Bueno, Hay prueba de ellos. ¿Cómo es que lo sabemos? Bueno, hay documentos que lo atestiguan. Como esos documentos, yo creo que la inscripción de Hazael que se encontró en Damasco exactamente, menciona la casa de David. menciona sin lugar a dudas y muy bien redactado. Exacto. Clarito se menciona que hubo un rey David. También la vasija que fue encontrada en esos aspectos allá en aquellas tierras, que menciona a Esbal, Exacto. que es hijo de Saúl, y ese registro se encuentra en Primera de Crónicas, el capítulo 8, versículo 33, y esta vasija está fechada a 1000 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Así es. Hay suficiente evidencia por la cual nosotros podemos ver el apoyo bíblico, el apoyo de la arqueología para darle al apoyo de los relatos bíblicos. Ya, mostrando la arqueología que lo que relata la Biblia es auténtica, Exacto. es verdadera y no hay error, ¿no es cierto? Así que hay dos elementos que no son parte componente de lo que es bíblica o Biblia, sino que son hechos históricos que por razones políticas de otros reyes, de otras naciones, con otras religiones, hacen referencia lo que la Biblia ya menciona. Exacto. Y no es otra cosa que comprobar que la Biblia dice la verdad. Así es. Ahora pues abordemos el siguiente tema. La invasión a Siria. Bueno, Asiria fue uno de los grandes enemigos de tanto de Israel como Judá, ¿verdad, pastor? Así es. Y bueno, hasta en los tiempos de los jueces, los asirios se habían muestras de que eran personas que obviamente no guiados por el Espíritu Santo y iban a hacer guerras en contra de ellos. Y aquí menciona algo muy interesante, porque la arqueología encuentra el prisma de Sanaquerib. Y bueno, y Sanaquerib es mencionado en Isaías el capítulo 36, versículo 1. Así que, ¿qué nosotros podemos? O sea, la arqueología nos está mostrando evidencia suficiente al traer estas inscripciones y luego al tratar de traducirlas a las lenguas actuales, nos muestran registros de las invasiones que Sanaquerib hizo durante su tiempo de reinado. Claro. ¿Qué nosotros podemos entonces, qué respuesta le puede dar a las críticas que hay en contra de estos relatos? Una vez más, la Biblia tiene razón. Sí. La Biblia señalaba de que había un rey que invadió a Israel, Exacto. Un rey sanguinario, y todos nosotros hoy sabemos de que Asiria era un imperio poderoso en su tiempo, que arrasaba con pueblos, sometía ciudadanos, ¿no es cierto? Los arremetía incluso de una manera muy perversa, muy sanguinaria, ¿no es cierto? Y dice acá la palabra de Dios que reinó. Isaías menciona que hubo un rey llamado Sanaquerib, donde en aquellos entonces no se había encontrado ningún documento que hiciera referencia sobre ese nombre y menos de ese rey. Hasta que aparece precisamente el prisma de Sanaquerib, que no es otra cosa que un relato propagandístico del rey. Obviamente, ¿verdad? ¿Ya? Para que como buen político viera su pueblo, su nación, los hechos grandes, las gestas heroicas, claro ¿no es cierto? Que le daban fama de un gran estadista o de un gran guerrero o lo que fuera. En ese prisma de Sanaquerib, en el año 701, ¿no es cierto?, aparece precisamente un relato y menciona que Sanaquerib invadió el territorio de los de Judá. Exacto. Y lógicamente sitió Jerusalén, pero aquí hay
un hecho interesante. Que no menciona. Claro que el rey en su prisma de Sennacherib o su registro histórico obvia mencionar porque no es algo que le da crédito, no le da fama, no le da popularidad. ¿Y qué es lo que menciona la Biblia? Bueno, la Biblia dice que sí, Sennacherib invadió Judá, sitió Jerusalén, pero no la tomó, Exacto. no la conquistó, no la venció, sino que la sitió. Nada más menciona el prisma Exacto. de Sennacherib. ¿Y por qué oculta lo que la otra contraparte, es decir, la Biblia dice? Sí. Sennacherib sí rodeó Jerusalén, pero el ángel de Jehová intervino y Exacto. destruyó al poderoso ejército invasor de Asiria. Es algo interesante cómo estas cosas. Bueno, yo creo que la mayoría de los políticos de este mundo Hacen lo tomaron mismo. un poquito de la página de aquí. Aprenden de la Sennacherib. historia. Obviamente aprendieron de la historia, a darse baños de gloria, ¿verdad? Así y es. bueno, Sennacherib no tuvo ninguna diferencia. Y bueno, este prisma nos da el soporte, nos da el apoyo en la cual nosotros podemos Así ver es. la veracidad bíblica. Aunque es un pueblo invasor, pagano, Exacto. así que es un pueblo tirano, con una política de agresión, de toma de posesión y de explotación, llegaron a Jerusalén, pero no tuvo victoria allí. Exacto. ¿Por qué? Porque he aquí la intervención de Dios en la historia, el ángel de Jehová protegió y Israel no cayó. Fue sitiada, sí. Fue de alguna manera cercada, sí. Pero Dios velaba sobre su pueblo. Exacto. Y Él llevó la lucha que liberó el sitiamiento de Jerusalén. Ahora tenemos que ver algo, ya estamos hablando en tiempos de exilio del pueblo de Judá. Así es. Babilonia, o digamos, el imperio neobabilónico, porque fue una resurgencia, de los asirios. Así no, perdón, no de los asirios, sino de los caldeos. Caldeos. O sea, de los caldeos. Aquí el historiador, entonces, la alta crítica quiere basarse en otros historiadores de aquel tiempo que fueron, que han sido, yo creo que no son contemporáneos de la fecha, pero No. dan un relato. Pero de la eran, historia. exactamente, eran personas intelectuales Sí. que querían transmitir el pensamiento, ¿no es cierto?, o las costumbres, o informar lo que había pasado años antes, ¿no Claro. es cierto? Y eso daba un marco de entendimiento de razas humanas, ¿no es? De la raza humana con Exacto. pueblos de distintos confines de la tierra. Y aquí aparece un famoso historiador griego, Heródoto, ¿no Exacto. es cierto? Allí por el siglo V antes de Cristo. Pero aquí podemos ver de que el relato de Heródoto no era el correcto. Entonces la alta crítica se quiere basar para descreditar la Biblia en fuentes externas, en fuentes de historiadores de aquel entonces, Ya. y no dándose cuenta que la arqueología hace excavaciones y se encuentran relatos en aquellos lugares como lo que fue la gran ciudad de Babilonia, Así es. que eran otros reyes. El Así que es. reconstruyó fue Nabonido, el hijo Nabucodonosor volvió a darle la gloria a esa ciudad. Así Y es. luego que después Belsasar, en el relato bíblico, pero se menciona a su padre Nabonido. Estos son cosas verídicas. La arqueología ha excavado y ha probado de que pues a veces los historiadores se equivocan. Así es. Sin embargo, la Biblia tiene Exacto. el fundamento de la verdad. El profeta Daniel nos da lo que está viendo con sus propios ojos. Así es. En- El relato de la cultura, de sus prácticas, de nombres, de utensilios que usaban, Claro. hoy
la ciencia de la arqueología trae a luz y enseña lo que aquellos historiadores, como en este caso específico Heródoto, un griego historiador, recorrió el mundo, ¿no es Sí, cierto? claro, sí. Quiere relatar, y algunos detalles sí son acertados Sí, y claro. otros son meras especulaciones. Claro. Pero la Biblia no hay especulación. La Biblia solamente describe hechos verdaderos, hechos concretos, que a pesar del tiempo o surgimiento de otras disciplinas u otras ciencias Claro. del saber humano, comprueban y reafirman que la Biblia otra vez Está en lo correcto. tiene razón. Exacto. Bueno, también tenemos artefactos, pero nosotros innegables, porque Innegables. Hoy digamos, podemos ir el Museo de Pérgamo en Alemania. En Alemania Ahí tenemos la reproducción Exacto. de las ciudades históricas, Claro que sí. especialmente cuando hace referencia allí el rey de Babilonia, diciendo, ¿no es esta la gran ciudad que yo he creado? Exacto. ¿No es cierto? Bueno, hay restos de esa gran ciudad y de la que la Biblia describe que tuvo gloria. Exacto. Fue un reino maravillosamente asombroso, rico en abundancia de recursos naturales, ¿no es cierto? Y, lógicamente, su influencia política, militar, en toda esa área, hoy la ciencia manifiesta esa gloria. Exacto. Que son hechos verídicos y hay una puerta reconstruida totalmente en un museo en Alemania. Aquel que quiera ver que lo que la Biblia describía y que tenía razón la Biblia, puede ir, entrar a ese museo y mirar las dimensiones y disfrutar de la belleza como estaba descrita en la puerta de Ishtar. Exacto. ¿No es cierto? De una de las puertas que permanecieron a través de los años intactas, y así las expediciones arqueológicas la sacaron piedra por piedra, la desmontaron de Babilonia, la llevaron a Alemania. Exacto. Y allí misma la pusieron para que ahora públicamente puedan comprobar esa belleza y ese poder y ese reinado que la Biblia lo mencionaba y que antes no se sabía dónde estaba. Había otras ruinas que en esas áreas que construyeron otros reyes, reconstruyeron, y pues en las noticias salió, obviamente, de que este movimiento musulmán, ISIS, fue y destruía este tipo de cosas, que fue algo trágico, porque esto comprueba aún más los relatos que también están en el Corán. Es algo muy interesante que estas cosas pues ellos las destruyeron. Pero obviamente aquí describiendo también, como dice Daniel, el capítulo 7, versículo 4, cómo era el significado del león. Así es. Pues en esa puerta había, ¿qué cosa? El símbolo de Babilonia. Del león alado. Exacto. Exacto, era un león con alas, que estaba describiendo la Biblia, y que incluso en profecía, y aquí notamos cómo Dios usa el contexto político, la realidad histórica de ese pueblo en ese entonces, echa Dios su participación anunciando incluso el destino de este imperio riquísimo. Dios dijo que aquel imperio sería destruido, y hoy Babilonia es una historia. Parte de la historia. Y bueno, Dios actuó y señaló que ese reinado, ese imperio caería y ya nunca más volvería a la gloria de antes. Dios interviniendo en la historia, Dios contándonos hechos de su propia revelación para confirmar nuestra fe. Tu fe, mi fe y la fe de todo aquel que quiere adorar al verdadero Dios. Exactamente. Bueno, pues vayamos al siguiente tema, y ahora obviamente debería ser nuestro tema principal. El Jesús histórico, ¿verdad? El Jesús que divide el tiempo, de que
aunque quieran negarlo, aunque quieran decir que es solamente un personaje mítico. Se divide el tiempo, al menos que de acuerdo al calendario greco-romano que nosotros seguimos. Así es. Era antes de Cristo y después, ¿verdad? Así es. Después de nacido. Entonces aquí obviamente hay bastante evidencia Así es. sobre los relatos de la crucifixión y de las cosas que le sucedieron a Jesús en aquel tiempo. Y no solamente eso, sino los personajes que Exacto. tuvieron parte en circunstancias claves en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que como ustedes ven, queridos hermanos y hermanas, y lo que está confirmándonos el folleto de Escuela Sabática, Sí. y lo que comenta el pastor, es el hecho de que hay evidencias históricas que comprueban que la Biblia es confiable, Exacto. que la Biblia es un libro que sin ser, volvemos a decir, pretender conocer la historia o quererse llevar el título de la historia de, ¿no es cierto?, de la humanidad. Exacto. No, se concentra en lo espiritual, como dije, pero sin embargo muestra que en el contexto real de la vida de los seres humanos, Dios que ama a la humanidad, Exacto. que ama al ser humano, que ama al pecador, está envuelto y va a intervenir otra vez como intervino en el pasado. Ahora, este personaje central para ver que otra vez lo que dice la Biblia es real, es comprobable, es la manifestación de la revelación de Dios en el Hijo de Dios, Jesucristo. Exacto. Personajes como Poncio Pilato Sí. y personajes como Caifás, elementos históricos que no son, como usted dijo, relatos místicos o míticos o lo que sea, como quiera llamarle, Exacto. fueron personas reales. Exacto. ¿Cómo comprobamos de que Poncio Pilato fue el gobernador de Judea? Pues hubo un monumento, la excavación lo volvió a desterrar. Así es. Y allí en ese monumento, la inscripción de Poncio Pilato. Esto Así es la es. arqueología solamente comprobando Ya. La realidad. Hay una piedra allí que cualquiera puede ir y buscarlo a través de Google, donde se menciona el nombre de Poncio Pilato y su función, Exacto. su cargo, gobernador de Judea. Y allí está un testimonio de alguien que no creyó en Jesús, Exacto. pero que participó en la vida de Jesús y desde un punto de vista negativo. Exacto. Poncio Pilato ejecutó lo que pedían los judíos de aquel entonces, ¿sí? Poncio Pilatos había dicho: no encuentro nada en este hombre Jesús, no lo puedo condenar, no tengo argumentos de justicia para llevarlo a la cruz. Exacto. Por eso es que le dice Poncio Pilatos al pueblo judío, le dice, vaya, ustedes crucifíquenlo, hagan Exacto. lo que ustedes quieran, porque según ustedes tienen sus leyes, bueno, vayan y ejecuten esas leyes. Y el pueblo dijo, no, queremos que a él se lo crucifique. Exacto. Ya, o sea, Roma reconoció que Jesús era un hecho real, una persona auténtica, Exacto. una persona histórica, ¿no es cierto? En donde Jesús existió y ese mismo Jesús tuvo una relación con Poncio Pilato, que es mencionado en la Biblia, y confirmada esa existencia de Poncio Pilato por la arqueología. Exacto. Sí, no solamente eso, sino que también se descubrió hace poco, pues nada más y nada menos que una caja funeraria con el nombre escrito de Caifás. Exacto. ¿Sí? Y no era una caja funeraria común, una más en el montón, sino que esta caja funeraria manifestaba de que era una persona la que había muerto y estaba dentro de esa caja funeraria, de una posición social rica, ¿no es cierto? O de un buen pasar, ¿sí? O de clase alta, ¿sí? Así que son
hechos y documentos históricos extrabíblicos. Exacto. Lo que pasa es que la Alta Crítica quiere hacernos creer de que este libro es un libro del montón, es un libro que tiene importancia para aquel que quiere darle importancia. Exacto. Nada más, porque no hay comprobación bíblica. Muy por el contrario. La historia reafirma y confirma que la palabra de Dios, la Biblia, es genuina, es verdadera. Exacto. Y es innegable. Ahora, si estamos hablando de evidencias extrabíblicas, el historiador Flavio Josefo También habla. habla de Jesús. Hay un montón de Entonces, escritores, historiadores que sí, hablan obviamente. que ese Jesús tuvo referencia histórica, vivió, existió y participó en eventos humanos. Exacto. También otras cartas rescatadas, como la de Tácito, a Plinio el joven. Plinio el joven, claro Sí, que sí. sí, entonces ahí apoyan la historicidad de Jesús, de que surgió en el siglo I, y bueno, podemos decir de que hubo una división en el tiempo. Así es. Así es. Así que, para ir concluyendo, pastor, porque el tiempo se nos está acabando. Exacto. Cada referencia histórica de personajes que mencionan de la Biblia, Claro. ¿no es cierto? Siendo que la Biblia es comprobada con el transcurrir del tiempo, su autenticidad y su seguridad, ¿no es cierto? En lo que dice, para mí, aunque no hayan hechos comprobables por la arqueología todavía, porque la fe verdadera se centra en lo que dice la palabra de Dios y no nuestra fe depositada en lo que la ciencia va descubriendo. Exacto. Por eso, hechos con nombres como, por ejemplo, Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Jafet, Samuel, Sansón, David, son hechos reales. Exacto. Porque son personas reales, y la Biblia, cuando los menciona en el Nuevo Testamento a estos héroes de la fe, a mí, aunque la ciencia no me lo ha comprobado, pero ya he tenido evidencias suficientes de que la Biblia no miente, mi confianza descansa en esa palabra. Exacto. Que es del Creador, mi Creador, y es el único Dios verdadero, Señor de la historia, Señor de nuestros destinos y Exacto. Señor de el universo. La Biblia podemos nosotros ver de que hay historia confiable ahí. La arqueología lo comprueba, pero es solamente un apoyo. Nuestra fe no debe de estar en la Biblia, no en lo que se ha encontrado por la arqueología. Así es. Es simplemente un apoyo. Debemos nosotros con nuestra fe y poner nuestra confianza en la palabra que fue escrita y fue dada por Dios mismo, Así el es. Espíritu Santo. Y por eso las acciones del Espíritu Santo, la Biblia transforma las vidas, la Biblia hace todas estas cosas. Y bueno, es por eso podemos nosotros confiar y depositar toda nuestra confianza en el relato bíblico. Así es. Para terminar, por lo tanto, invitamos a nuestros hermanos o visitas que nos acompañan a que estudiemos la Biblia. Exacto. No nos quedemos con lo que otros nos dicen, sino que nosotros mismos podamos comprobar, leerla, tenerla en nuestras manos, porque es una fuente inagotable de sabiduría a todo nivel, mental, espiritual, física, social, emocional, y no es otra cosa que palabra de Dios. Exactamente. Bien, les queremos invitar para el próximo sábado a estudiar otro evento más de la palabra de Dios, otra digamos, enseñanza que podamos encontrar, que va a ser de mucho beneficio, de mucha bendición para todos nosotros. Por lo tanto, pastor, termina con una oración, claro si que sí. se anima. Bueno, oremos. Padre amado, te agradecemos porque hay suficiente evidencia para confiar en tu palabra. Nosotros aunque las críticas puedan resaltar, nuestra fe tiene que estar intacta porque tú has contestado a cada una de estas críticas. Amén. Y Señor, pues reanima nuestra fe, que aunque los cielos se caigan y todo se desemplome a nuestro alrededor, podemos saber de que en tu palabra podemos confiar.
y ahí podemos encontrar el refugio que nos va a llevar, y como tú nos has prometido, hasta la Canaán celestial. Amén. Así que, Señor, depositamos toda nuestra confianza ahí, y que sea nuestro deseo, nuestro corazón. Ponlo ahí como una comprobancia de nuestra fe, y también porque confiamos en ti y Dios Todopoderoso. Quédate con nosotros y síganos acompañándonos a través de esta programación. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora ha llegado el tiempo de los anuncios para nuestros miembros de la iglesia de Forward Norte. Y queremos comenzar dejándoles saber nuevamente que hoy van a poder tener una oportunidad para traer sus diezmos y ofrendas. Van a poder venir de las 5 a las 6 de la tarde. Nuestra tesorera va a estar aquí a esa hora, así que la hora sigue siendo la misma y los invitamos a hacer los planes necesarios. También esta semana vamos a estar orando por una familia nueva, y esa familia es nuestra querida familia González. Es Ana y Oscar González. Ana ya la vieron en la bienvenida. Vamos a estar orando por ella y por su esposo. Entonces los invitamos a que nos conectemos con ellos durante esta semana también. Les hablemos, les mandemos un mensaje y los incluyamos en nuestras oraciones para que Dios les ayude en cada una de las necesidades que tengan. También los invitamos a que nos acompañen este miércoles a las 7:30 por medio de YouTube para el seminario Cristo Sumo Sacerdote. Vamos a estar repasando la lección número 6 y el título es Cordero y Sacerdote. Entonces los invitamos a estar sintonizados y también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita de nuestra página de YouTube para que tengan acceso a cada uno de los videos que estamos subiendo. Les queremos dejar saber que vamos a estar subiendo videos adicionales, entonces los invitamos a que estén sintonizados a nuestra cuenta.
Y por último, también les queremos anunciar a nuestros adolescentes que vamos a estar teniendo una reunión por Zoom el día de hoy a las 4 de la tarde. Invitamos a cada uno de los padres a que estén pendientes del mensaje que les vamos a mandar con el ID y contraseña para que los adolescentes puedan entrar. Vamos a tener algunas actividades, entonces es muy importante que los adolescentes puedan estar aquí para que también podamos convivir todos juntos. Sé que muchos no se han visto por mucho tiempo y va a ser una linda experiencia. Así que padres, por favor, les invitamos a que hagan los planes necesarios. Y bien, esto ha sido los anuncios que tenemos en este sábado. Y ahora invitamos a cada uno de los niños a que nos acompañen para la parte especial de ellos. Ha llegado el momento del Rincón Infantil y hoy tenemos una historia que viene desde Monterrey, México. Así que vamos a escuchar el Rincón Infantil. Muy buenos días para todos los niños en la iglesia de Fort Worth, donde quiera que estén. Un abrazo muy grande. Sé que ahorita están en casa, al lado de mamá y de papá, y probablemente estar encerrados no nos gusta a muchos. Pero a pesar de eso, quiero decirte que hoy es un día muy especial. Hoy es sábado y es un día donde podemos venir a adorar con gozo a Dios. Y hoy es un día donde podemos decirle gracias, Jesús, por cuidarnos esta semana. ¿Creen que Dios escuchó sus oraciones esta semana? Yo creo que sí. Y ¿saben una cosa? Dios nos ha dejado lecciones maravillosas. Aún cuando vemos algunas pequeñas aves como un lindo pajarito, aunque este no está vivo, me encantaría que estuviera vivo y poderlo disfrutar. Ha dejado para nosotros en la naturaleza pajaritos y algunos de nosotros pudiéramos tener algunas mascotas. O nos gusta, si no tenemos una mascota, pudiéramos tener algún lindo peluche con el que pudiéramos abrazar y disfrutar. Quizás también algunos en casa pudiéramos, en estos momentos en la pandemia, pudiéramos estar acompañados también de alguna otra mascotita o peluchito como el que yo tengo aquí. Quiero decirte que no importa la forma como tú te resguardes cuando te sientes con temor, o aún cuando hablas con Dios, quiero que sepas que Dios tiene para ti hoy una esperanza a través de la oración. Y quiero contarte una historia muy especial que sucedió hace un tiempo atrás. Pero antes de leértela, quiero llevarte a la Biblia, porque la Biblia dice que cuando tú hablas con Dios, Él siempre te escucha. Dice el Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Voy a pedir en este momento que uno de mis hijos me acerque a una mascotita de la casa. ¿A ustedes les gustan las mascotas? ¿Sí? Miren, les presento a Daisy. Daisy es nuestra mascota en casa. ¿Cuántos de ustedes tienen un perrito en casa? Probablemente muchos. Mira, Daisy. Muchos tienen un perrito. La historia de Daisy es una historia muy particular. ¿Saben por qué? Porque Daisy un día sintió temor, porque la tuvimos desde que era muy bebecita, pero un día se fue de casa. Estando pequeñita, alguien pasó y se la llevó. La perdimos 6 meses. Vivíamos en Acuña y en aquel momento, mientras estábamos allí en Acuña, mi hijo, el más menor, oraba y todos habíamos puesto anuncios para que ella apareciera, pero Daisy había estado perdida mucho tiempo. ¿Saben? Nos mudamos a Monterrey. Y cada vez que recuerdo la historia de Daisy me hace pensar que Dios es un Dios de respuestas para todos los niños. Cuando Daisy estaba fuera de casa, perdida, y estábamos lejos, mi hijo todos los días de la reunión oraba por ella y decía, Señor, por favor, trae de nuevo a Daisy a casa. Los hermanos en la iglesia, algunos decían, Josecito, pero si ya Daisy ya debe estar en otra mejor casita. Ya pasaron muchos meses, pero sin embargo, uno de mis hijos seguía orando constantemente por ella.
¿Saben? Un milagro maravilloso, y se las tengo que decir, porque Daisy es un milagro de respuesta de Jesús. Porque un día estando en Monterrey, a 6 horas de la ciudad donde vivíamos, Daisy la encontraron y en una de las redes sociales dijeron: encontramos un perrito, ¿será este de alguien? Sin embargo, mucha gente dijo: es mía, es mía, es mía. Pero mi esposo ese día vio el anuncio y vio a la perrita, dijo: es nuestra perrita, la hemos buscado mucho tiempo. La señora dijo: pues vamos a ver. Mis hijos tomaron el teléfono y la llamaron: Daisy, Daisy. Y ella ladró y dice que movió su colita con mucha felicidad. Quiero decirles que Dios ha dejado mascotas para nosotros, como Daisy, para enseñarnos que su amor es real, para decirnos que Él está dispuesto a escuchar las oraciones de todos los niños donde quieran que estén. Hoy Daisy está con nosotros. Después de haber estado perdida, quiero decirles que Jesús contestó la oración de mi hijo José y también quiere contestar la oración de todos los niños que confían en Él. Así que quiero dejar contigo la historia en esta mañana, que el Dios al que tú crees es un Dios real. Y que aquí en este libro especial dice que cuando tú y yo, cuando un día nos sentimos tristes, solos, como ahorita lo estamos viviendo en esta pandemia, o tenemos miedo, nosotros podemos buscar a Jesús en oración y saber que Él tiene respuestas a su tiempo. ¿Sabes? Es una respuesta que Jesús sí escucha nuestras oraciones. Y la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Querido niño y niña, allí donde estás, quiero que recibas en este día el abrazo de Jesús y recuerdes que cuando tú hables con Jesús, tienes la seguridad de que Él te escucha. Así que no dejes de convertirte en un niño de oración que con fe crea que a su tiempo Dios tiene respuestas. Quiero que oremos allí donde estás y pedirle a Jesús que si hoy traes una necesidad especial, se la dejes a Jesús sabiendo que Él tiene respuestas para todo lo que necesites. Sepas que a su tiempo Él te la dará. ¿Oramos? Gracias, Jesús, porque nos oyes, porque hablas a todos los niños en el mundo y también los escuchan. Hoy nuestros niños en Forward escuchan este mensaje y queremos que junto a sus padres recuerden que tú eres un Dios de promesas y de verdad para escucharlos siempre. Gracias porque también a nuestra casa respondiste y trajiste a nuestra perrita. A lo mejor no escucharás tan rápido todas las oraciones de los niños, pero si un día ellos tienen algo que pedirte y tarda, dales paciencia para confiar en ti siempre. Gracias por amarnos y porque cumples las promesas. Amén. Feliz sábado. Un abrazo. Habló para ti Margarita Calixto. Bendiciones para todos desde Monterrey, con mucho cariño para todas las familias en Forward. Bendiciones. Feliz sábado, queridos hermanos. Una vez más, bienvenido a nuestra programación que tenemos. Y queremos agradecer a la hermanita Margarita Calixto, que ha tenido una hermosa historia para el rincón infantil para los niñitos. Y en esta mañana tenemos la lectura bíblica que la leerá Arturo Ruiz. Hola hermanos, feliz sábado. Ahora es tiempo de la lectura bíblica. Por favor, abran sus Biblias a Juan 17:3 y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y el Jesucristo a quien has enviado. Amén. Amén por este versículo. Y en esta mañana tenemos una parte especial también que viene desde México y queremos agradecerle a nuestro querido hermano que está participando con nosotros en este sábado. Así que muchas gracias, hermano, desde México, y el tiempo es de él. Buen día, hermanos. Espero se encuentren bien ante la situación que estamos viviendo. Que Dios nos bendiga y nos dé salud. Agradezco la invitación de participar con ustedes. Mando un saludo grande y bendiciones para la Iglesia del Norte de Fort Worth, en Texas. Mi nombre es Elías Guadarrama y voy a interpretar un himno, un arreglo de un himno con la trompeta. Bueno, son dos himnos en realidad.
El primero lleva por título A solas al huerto y la segunda parte del arreglo es Oh, qué amigo nos es Cristo. Espero meditemos en estas bellas melodías y que nuestro corazón se eleve al trono de nuestro Dios, para honra y gloria de Dios. Agradecimiento muy especial por esa música especial que tuvimos en esta mañana. Ahora ha llegado nuestro momento de oración, el jardín de oración, que tenemos como algo muy especial, que estamos orando por las familias de nuestra iglesia aquí en Fort Worth Norte. En esta ocasión vamos nosotros a orar por la familia González, tanto nuestra hermana Anita como nuestro hermano Oscar. Así que en estos momentos allá en sus hogares o a través de esta plataforma que tenemos de redes sociales, inclinemos el rostro
para orar. Padre amado, te agradecemos por las bondades que nos has dado. Te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de tener este medio por el cual nos podemos comunicar y transmitir esta programación. Pedimos tu bendición en esta mañana. Sabemos de que en este mundo hay situaciones muy severas y sabemos de que el mundo cada vez se está enloqueciendo porque el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo cada vez se acerca más. Así que, Señor, cuida a tu iglesia, bendícela, y donde quiera que estemos, en nuestros hogares o en templos, Señor, tú provee la bendición hasta ese último lugar. En estos momentos queremos elevar en oración a nuestra hermana Anita y Oscar González, esta familia en nuestra iglesia que ha sido una bendición. Así que pedimos de que tú sigas bendiciendo ese hogar, que cualquier necesidad que ellos tengan, ya sea espiritual o física, que tú la suplas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En estos momentos que continuamos también orando por otros miembros de nuestra iglesia, pedimos tu bendición especial sobre ellos y, Señor, también sobre toda nuestra congregación. También pedimos, Señor, de que esta programación sea de tu agrado y también pedimos la bendición en la exposición de tu palabra. Pedimos que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu reine y que nos toque nuestro corazón y nuestra mente al presentarla. Y, Señor, utilízame como tu instrumento esta mañana para que tus palabras sean claras y directas y también de que sean de bendición a tu pueblo. Te lo pedimos no por méritos propios, sino por los méritos preciosos de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Una vez más, gracias por la oportunidad que nos dan para entrar hasta sus hogares a través de esta plataforma de las redes sociales de YouTube y Facebook. Aquí su servidor Carlos Espinosa una vez más presentando la palabra de Dios con el tema Conociendo a Dios. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Es algo que nosotros debemos de siempre tener presente. El texto bíblico que elegí para esta mañana se encuentra en Juan el capítulo 17 y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, porque ahí vamos a encontrar los elementos en el cual vamos a tomar el tema que vamos a abordar en esta mañana. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 17, en la oración que expuso Cristo Jesús. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y el versículo 2 dice la siguiente forma: así como le diste autoridad sobre todo hombre, y en la traducción en real está diciendo toda carne, en el griego, pero aquí dice algo muy interesante: para que dé vida eterna a todo que le has dado. Jesús tiene la autoridad de dar la vida eterna a todo individuo que Dios le ha dado o que se le ha presentado el evangelio. En realidad lo que nosotros estamos viendo es de que cada uno del planeta Tierra, cada persona, cada miembro de la humanidad tiene la oportunidad de la vida eterna a través de Cristo Jesús. El versículo 3 va a ser nuestro énfasis de nuestro estudio, porque aquí define qué es la vida eterna y por qué debe de ser de esta forma. El versículo 3 dice de la siguiente forma: Jesús define, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es lo que dice? Esta es la vida eterna, está definiendo qué es la vida eterna. El apóstol Juan, y aquí utilizando un poco de lo que hemos estudiado a través de la escuela sabática de este trimestre, vamos a analizar muy bien de que este elemento es muy claro con este autor, el discípulo amado. El conocer a Dios, porque se define la vida eterna, la importancia, porque la vida eterna se define
en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese texto bíblico fue el que elegí como texto inicial para basarnos en el tema conociendo a Dios y por qué es tan importante conocer a Dios. Aquí esa palabra que se encuentra en este versículo, que te conozcan a ti. Este es, en el griego, es la palabra ginoskosin. Ginoskosi es una percepción o una expresión que nos da a entender que hay que conocer o hay que entender. La expresión de esta forma es un verbo en la cual se encuentra en el tiempo presente, que está en un verbo activo, que en la lengua griega esto le da algo de conocimiento. En otras palabras, si es un verbo, es una acción. Si está en tiempo presente y es activo, es algo que no termina o que hay una continuación a esta acción. Y está en subjuntivo, que lo que tiene que ver con el subjuntivo es de que es algo personal. Y está en la tercera persona porque Jesús aquí está orando y está orando por aquellos que van a recibir o que tienen que conocer a Dios, porque tienen que recibir la vida eterna que Él tiene la autoridad sobre ella. ¿Qué tan importante es conocer a Dios? Pues significa la vida eterna. ¿Me comprendes? En esta mañana. El mismo autor dice, tiene coherencia todo este evangelio, porque ahí también se encuentra Juan el capítulo 3 y el versículo 16, que todo cristiano debe de tener memorizado, porque allí da una definición de que cómo obtienes la vida eterna. Y dice así que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, que el que crea en Él no se pierda o no perezca, mas tenga vida eterna. La definición que se le da para tú obtener la vida eterna, necesitas conocer a Jesús y creer en Él. Y aquí en esta palabra, en este versículo, te está dando un énfasis. Este verbo es súper importante porque al tú conocer a Dios, una acción continua, una acción de percibir, una acción de que consiste en conocer y que ese conocimiento te lleva a una percepción progresiva a Dios. Esto nos lleva en sí y define lo que tiene que ver con conocer a Dios. Y al conocerlo a Él, significa la vida eterna. Es lo que estamos buscando. En realidad, si tú eres un cristiano y no crees en la vida eterna, en realidad estás perdiendo tu tiempo. Yo te invito a que conozcas a Dios para que así puedas tú comprender qué es en realidad y experimentar desde aquí, en este planeta, qué es la vida eterna. En tiempos de caos, en tiempos de incertidumbre, es siempre necesario poner nuestro énfasis y nuestra percepción en el Creador del universo y en el Salvador, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos nosotros conocer cuál es el significado de conocer a Dios. El mismo autor tiene otras cartas, como Primera de Juan, la carta general de San Juan, nos da una percepción de el significado de conocer a Dios. Ya sabemos que conocer a Dios significa la vida eterna, pero en realidad en nuestras vidas se debe de reflejar estas cosas. Y en el capítulo 2 de Primera de Juan, ahí nos va a dar el significado de conocer a Dios. Vamos a ir hasta ese lugar. Ahora, el lenguaje que se va a ser utilizado de acuerdo a cómo estamos estudiando o interpretando la Biblia, como lo dice la lección,
usted va a notar unas cosas similares. Usted va a notar en la Biblia el lenguaje similar de Juan, porque aquí está hablando mucho de conocer a Dios. Usted va a conocer que esa carta general se trata más de la evidencia de conocer a Dios. Y en capítulo 2, y solamente nos vamos a enfocar, porque usted puede ver otras palabras en esa misma carta que lo van a hacer reflejar. Ya como si usted cree en Dios o conoce a Dios, va a amar a su hermano, que lo puede ver. Ese concepto muy interesante, porque ese concepto lo que está diciendo, si tú puedes ver a tu hermano y lo odias, ¿cómo tú puedes amar a un ser que tú no puedes ver? Y ese concepto pues nos llena de pensamiento, porque ¿qué significa la vida eterna? Conocer a Dios. Así que entremos a lo que estas 4 puntos que voy a enfatizar y que vamos a encontrar aquí en Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos del 1 al 17. Y voy a leer, porque aquí vamos a ver la percepción del significado de conocer a Dios. Y dice aquí lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y que si alguno peca, abogado tenemos del Padre, a Jesucristo el justo. El versículo 2 dice: Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, imagínate esta experiencia que nos está contando Primera de Juan, el capítulo 2. Los primeros 2 versículos te dan en la primera parte de lo que nosotros debemos de entender el conocer a Dios. La primera parte es de conocer el hecho de expiatorio que hizo Cristo Jesús delante de nosotros. En otras palabras, conocer a Dios significa tener claramente qué significa el sacrificio que Cristo Jesús hizo por ti. ¿Me están notando? En otras palabras, Cristo se vuelve mi expiación. El conocer a Cristo es siempre reconocer de que Él es mi Salvador. Él es siempre, conocer a Cristo es reconocer que Él pagó el precio por el pecado. El reconocer o conocer a Cristo Jesús o a Dios es proveer, que se pueda proveer nuestra fe en cierta forma, contemplando siempre como centro de nuestra vida el gran sacrificio que Cristo Jesús hizo por el mundo. Porque por ese sacrificio hay expiación o perdón por los pecados. Y no solamente por todos, sino que aquí está diciendo que es un sacrificio universal, porque todos tienen la misma oportunidad de recibirlo. El conocer a Dios es reconocer de que tú necesitas un Salvador. El conocer a Dios significa que ya lo conoces, ya lo viste, ya lo palpaste y lo tomas como algo real. Y en otras palabras, la salvación o la vida eterna significa decir que Cristo Jesús es mi expiación. Toma mi lugar. Y en vez de que yo reciba el castigo, como dice Romanos el capítulo 3 y el versículo 23, que todos fueron destituidos de la gloria y todos han pecado. Y después en el capítulo 6, el versículo 23, el versículo 23 dice lo siguiente, de que la paga del pecado es la muerte. Jesús tomó todas esas pagas y las tomó consigo. Y todo mundo tiene la misma oportunidad de ser salvo, así como tú y yo que estamos escuchando en esta mañana, con el propósito de que se nos quede grabado en la mente. Tú no puedes decir que conoces a Dios y decir de que no necesitas la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Conocer a Dios es aceptar lo que Cristo Jesús hizo por ti. Conocer a Dios significa esas cosas y otras cosas más. Porque de acuerdo al texto, entonces la parte número 1, tenemos que reconocer
Conocer a Dios significa el reconocimiento del sacrificio de Cristo Jesús en mi vida. El versículo 3, vamos a seguir en ese mismo capítulo, que dice lo siguiente: en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Mire, qué claro el mensaje está aquí. La segunda parte tiene que ver, y aquí en el versículo 3, tiene el mismo mensaje similar al capítulo 17 de Juan, porque utilizan el mismo tipo de palabras, diciendo: por esto sabemos nosotros que le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Y aquí da una explicación muy interesante. El versículo 4 dice: yo le conozco. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El siguiente punto que me gustaría darte, ya que tú aceptaste el sacrificio de Cristo Jesús, ya que lo tomaste como tu expiación, la segunda parte de conocer a Dios, siempre tiene que estar involucrado con guardar el mandamiento que Dios ya ha puesto. Los mandamientos de Dios, en realidad aquí expone las verdades, la verdad de lo que es. El que dice que yo lo conozco, que conozca a 100, que conoce a Dios y que ha obtenido la vida eterna, debe de demostrarse, o es un reflejo de que ha recibido la vida eterna, porque en sí ha guardado los mandamientos o las instrucciones de Dios. Usted no puede decir yo amo a mi esposa y cuando le pide un favor usted la ignora. Usted no puede decir yo conozco a este tal familiar, o yo conozco a mi amigo, pero usted cuando le marcan en el teléfono lo cuelga y no lo vuelve a llamar. Usted no puede hacer ese tipo de cosas. Cuando usted está diciendo que yo conozco a Dios, no puede ignorar las instrucciones que ha dejado para vivir en esta vida. Los mandamientos son simplemente un complemento de ya aceptado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces el texto nos vuelve a decir: dices que lo conoces, demuéstrame que lo conoces. En realidad lo que está diciendo, el guardar los mandamientos es una demostración externa de que conoces a Dios. Y entonces estamos experimentando la vida eterna aquí en este planeta. Los mandamientos vienen siendo la evidencia de que tú conoces a Dios. Los mandamientos vienen siendo la demostración de que tú amas y conoces a Dios. Porque ¿quién no daría o sacrificaría cualquier cosa por aquel al que amas? Y aquí entonces debemos de demostrar que Cristo debe de ser mi obediencia. Conocer a Dios significa ser obediente a Él. Conocer a Dios se demuestra amándolo. Y mismo Cristo Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Vayamos al tercer punto, porque yo creo que es muy importante. Continuemos leyendo en el mismo capítulo, y el versículo 6 dice lo siguiente: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Muy claro, ¿verdad? Si tú dices que conoces a Cristo Jesús, debe andar como Cristo anduvo, y no está insinuando que debe tener el cabello blanco y caminar por las calles de Jerusalén y haciendo milagros. No, lo que el texto nos está diciendo, de acuerdo a cómo el contexto es, el versículo 7 nos dice: amaos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído.
Y otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando a la luz verdadera y están alumbrando. Versículo 9. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. Versículo 10. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cerrado los ojos. Y aquí está bien claro, el conocer a Dios es de tener armonía con los demás. Y es que hay que reconocer de que la humanidad en sí tiene sus rasgos diferentes. Hay rasgos de carácter distintos en toda persona. Cuando usted junta a un grupo de personas, siempre va a haber un desacuerdo. Pero esto no significa que debe de haber conflicto. Vemos cómo el mundo se comporta ante ciertas circunstancias. Y desafortunadamente suceden sucesos trágicos en los cuales nosotros debemos de siempre referirnos al conocer a Dios. El conocer a Dios es amar a nuestro hermano. Y especialmente cuando estamos dentro de las paredes de la iglesia o de nuestra congregación, en donde quiera que estemos. En donde quiera que estemos, en realidad el conocer a Dios se demuestra el amar y tener armonía entre nuestros hermanos. ¿Va a haber desacuerdos? Claro que los va a haber. Tenemos que darnos cuenta de que esto no es un mundo perfecto y hay distintos pensamientos que cruzan nuestra mente. Por lo cual esto puede producir desacuerdos, aunque sea el mismo pensamiento y se dice de otra forma. Siempre suceden los desacuerdos. Pero estos desacuerdos no pueden llevar al odio. Estos desacuerdos no pueden llevar a la discordia. Estos pensamientos no pueden llevar a un caos. Aquí lo que tenemos que hacer es la demostración de que nosotros somos hijos de Dios y la demostración de que se tiene que hacer manifiesta externamente. Internamente usted dice, yo conozco a Dios, pues se tiene que demostrar externamente. ¿Cómo? La forma externa es de amar a mi prójimo. La forma externa es de amar a mi hermano. La forma externa, y usted puede decir, no, pues es que hay hermanos que son difíciles de amar, pero usted no puede dejar de amarlos. La realidad es de que si usted conoce a Dios, usted va a amar a pesar de las pruebas. Usted va a amar a pesar de los desacuerdos. Usted va a amar y va a mantener la armonía a pesar de los desafíos. En estos momentos de la historia del mundo, lo que necesitamos es conocer a Dios. Si queremos armonía en este mundo, si queremos paz en este mundo, que pues de acuerdo a la profecía parece imposible, pero si algo va a suceder, es porque las personas han decidido tener una percepción intencional continua con Dios. Conocer a Dios de una forma más profunda. Conocer a Dios a través de su palabra. Conocer a Dios mostrándolo a través de los mandamientos. Conocer a Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, aceptándolo. Conocer a Dios significa que al estas cosas suceder, Dios está con nosotros. Dios está viendo con ojos buenos todas estas cosas. Por esto nosotros debemos siempre, cuando usted está leyendo la Biblia y cuando usted está viendo estas cosas, se deben de ver una manifestación externa. La manifestación externa es de que Dios, al conocernos nosotros a Dios, Él te hace que haya armonía entre tus hermanos. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? Tu vecino, el miembro de la junta, especialmente el que se tarda más diciendo las cosas,
ese anciano que es rígido, ese diácono que a veces te tiene que dar un correctivo, esa hermana que viene a la escuela sabática, el que llega tarde, tú lo tienes que amar. El que siempre te dice que sí, pero nunca está, ese lo tienes que amar. Tienes que llevar armonía, debe de haber una solución a los problemas. Dios siempre es la solución a estos problemas. Yo no sé en cuántos hay ejemplos infinitos, por lo cual la humanidad tiene que experimentar, pero lo que sí siempre debe ser constante, si tú dices que conoces a Dios, debes de tener la armonía y debes de amar a tu hermano. Vimos que ese es el punto número 3, pero vayamos al punto final. El versículo 12 continúa y dice: os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, teniendo el mismo contexto del versículo 1 y 2. Versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido que desde él, que es desde el principio. Y os escribo a vuestros jóvenes, porque sabéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque han sido conocido al Padre. Y os he escrito a vosotros, padres, porque han conocido a Él. Es desde el principio. En otras palabras, es porque aquí todos, y aquí da una demostración de que tanto ancianos, jóvenes, adultos, todos tenemos la necesidad de conocer a Dios. Y aquí está dándole en esta carta una exhortación a todos estos, porque conocer a Dios se hace manifiesto en nuestras vidas. El versículo, todavía el versículo, la segunda parte del 14. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence al maligno? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Y está exhortando a la juventud de que haya un conocimiento de esa forma para vencer al maligno. A lo que vamos al versículo 15. Y el versículo 15 lo dice de esta forma, mire: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué está diciendo? Que no, si tú amas más otra cosa que a Dios, estás diciendo que no conoces a Dios. Y el versículo 16 está diciendo: por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿dónde? Viene del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en realidad aquí lo que tenemos que siempre pensar es de que Cristo, al conocer a Dios, es saber que Él nos da la victoria. Que Cristo es la victoria por nosotros. Que aunque el mundo esté pasando, y aquí está diciendo algo claro, porque otra vez estamos definiendo qué es la vida eterna. La vida eterna, el conocerle a Él, es alejarnos de los deseos carnales. Y aquí son bien específicos. Los deseos de la carne son bien específicos. ¿Qué es lo que dice? El deseo de los ojos, la soberbia de la vida, no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Por lo cual, el practicar eso te está dando una evidencia de dónde tú perteneces. El no practicarlo entonces y presentar tu vida delante de Dios, estás mostrando cuál es tu alianza. Y ahí la alianza que es el conocer al Padre, conocer a Dios. Y ahí te vuelve a decir la definición, que el que no practica todas estas cosas, el que no es soberbio, el que no se baja a los deseos de la carne, todas estas cosas, permanece para siempre. ¿Y qué significa permanecer para siempre? Pues nada menos que la vida eterna.
Así que, mi hermano, la vida eterna no es cuando tú vuelves a resucitar allá, cuando Cristo vuelva. La vida eterna no significa solamente cuando Cristo venga vamos a ser cambiados de un abrir y cerrar de ojos. No, la vida eterna comienza desde el momento que tú aceptas a Cristo Jesús. Y cuando tú lo conoces, estás experimentando la vida eterna. Por eso es importante conocer a Dios y la demostración. ¿Qué significa conocerlo? Abandonando por completo los deseos de la carne, la soberbia de los ojos y la soberbia de la vida. Todas esas cosas que nos son un tropezadero, hay que hacerlos a un lado para experimentar en este mundo la vida eterna. Por eso, mi hermano, te exhorto a que hagas de Cristo tu victoria. De que hagas de Cristo todas estas cosas. Demuestra que tú tienes comunión con Él. Demuestra que tú lo conoces. Porque bien como lo dice en Romanos el capítulo 5, el versículo 18. Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos, a los hombres, para la justificación de la vida. Conocer a Dios es saber que Él te justificó. Entonces nosotros, mis queridos, vamos a hacer un poco de conciencia ante algo intencionado, continuo, que no termina. En otras palabras, cuando este verbo es puesto en estos términos, en otras palabras, en este acto, el verbo que te conozcan, kinoscosin, que te conozcan a ti, cuando esa expresión está en activo, es una acción que no termina, es una acción personal. Cada uno debe de tomar la decisión de conocer a Dios, de entenderlo y de perseguir para conocerlo. Esto no termina, porque todavía aún en la eternidad, cuando este mundo ya pasó, seguiremos conociendo a Dios. Mi querido, mi exhortación en esta mañana es de que a pesar de todos los acontecimientos que están alrededor de nosotros, a pesar de cualquier cosa que parece que este mundo se está derrumbando, que no pierdas de vista y que no pierdas tu percepción en el ser divino, en el creador del universo, en el que tiene bajo sus manos todo el control. Aunque haya caos en este mundo, sé que Jesús está a la puerta y va a ordenar todo de nuevo. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a su iglesia. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más
Amado Padre, una vez más estamos delante de tu presencia. Que el significado de conocer a Dios, obtener la vida eterna, no solamente sean palabras, sino que aceptemos el sacrificio de Cristo Jesús. Que nos ayudes a ser obedientes a tu ley. Que nos ayudes a tener armonía con nuestros hermanos. Y que por completo abandonemos lo que el mundo nos ofrece como reemplazos, como cosas que reemplazan el favor divino. Te pido, Señor, en estos momentos que tu bendición continúe sobre tu iglesia, que tu bendición continúe con todos aquellos que están sufriendo, que tu bendición continúe con cada uno de nosotros. Quédate en este lugar, quédate con cada uno de nuestros oyentes que nos sintonizan, que les ayudes en sus vidas, que tú puedas traerles esperanza y la vida eterna que se pueda vivir desde este momento. Señor, quédate en nuestro corazón y bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.